un tipo de cuencas que está relacionado a las zonas de subducción. Pero ¿cómo es el ambiente en el que se forma? Bien, recordemos que la litosfera está dividida en numerosas placas tectónicas y que existen 3 tipos de límites de placa o interacciones entre ellas. Y uno de esos tipos es el límite convergente. En este caso, la placa oceánica que se va a hundir hacia el manto va a entrar en una zona de subducción, creando así un canal entre las 2 placas. Dicho canal es lo que conocemos como trinchera oceánica. Así que la parte que desciende se calienta y se funde conforme se va hundiendo. Entonces los magmas generados van a ascender hacia la superficie a través de la placa flotante, que va a crear una línea de volcanes, es decir, un arco volcánico. Aquí los magmas se empiezan a formar cuando la parte descendente alcanza los 90 a 150 kilómetros de profundidad. Entonces la brecha trinchera-arco, es decir, la distancia entre el eje de la trinchera oceánica y la línea del arco volcánico, va a depender del ángulo de la subducción. Así que si el ángulo de subducción es profundo, entonces la convergencia es más lenta que la subducción en la trinchera. La placa superior va a estar en extensión neta y se va a formar una cuenca trazarco extensional. La subducción profunda ocurre si la placa que se hunde consiste de corteza vieja fría. Asimismo, no todas las cuencas trazarco van a estar bajo extensión. Algunas permanecen neutrales y otras son sitios de formación de una cuenca flexural debido a movimientos de empuje en los márgenes del macizo de arco. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo es el proceso de formación de una cuenca trazarco? Entonces, ¿qué va a ocurrir en este programa? Las cuencas trazarco se van a formar en zonas donde el ángulo de subducción es más grande que la tasa de convergencia. Bien, entonces, ¿qué va a pasar en una primera etapa? Por ejemplo, tenemos la primera etapa. Tenemos la corteza oceánica, la corteza continental y bueno, tenemos ascenso del magma, ¿verdad? Que va a alimentar a nuestro arco volcánico. Pero resulta que va a llegar un momento en el que la corteza continental, debido a ese calentamiento, la zona más caliente va a ser debilitada. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues en esta zona, en la zona más caliente y más debilitada de la corteza continental, se va a formar un centro de expansión. Y ese centro de expansión va a ser una cuenca intraarco. Esta cuenca intraarco va a estar limitada en ambos lados por volcanes activos. Entonces va a recibir sedimento volcánico de dichos volcanes, ¿verdad? Aquí. Va a recibir sedimento. Y la expansión, y se va a convertir en un centro de expansión, ¿verdad? Que va a continuar. Esto en una primera etapa. Bien, ahora, ¿qué va a pasar en una segunda etapa? Vamos a tener una división del arco volcánico. Como tenemos nuestra cuenca intraarco, ¿sí? Que está rellenada por los sedimentos, el centro de expansión sigue en activo, entonces vamos a tener una fragmentación del arco. Vamos a tener un arco volcánico, un arco remanente que ya no va a tener actividad,
y vamos a tener un arco volcánico activo. ¿Sí? Y bueno, nuestro centro de expansión va a continuar. Entonces, este centro de expansión va a ser cada vez más y más grande hasta formar corteza oceánica entre nuestro arco, ¿no? Bueno, que era nuestro arco, porque aquí ya tenemos el activo y aquí ya tenemos el remanente. Ahora, ¿qué va a pasar en una tercera etapa? Ahora, ¿qué va a pasar en una tercera etapa? Bien, aquí ya tenemos nuestra cuenca tras arco. Ese centro de expansión va a continuar y va a seguir recibiendo detritos tanto del arco remanente y de otras zonas como del arco volcánico activo. Así que vamos a tener expansión aún. En lo que ya conocemos como cuenca tras arco. ¿Sí? Y nuestro arco volcánico va a seguir siendo alimentado por los magmas producto de la subducción. Entonces ya tenemos nuestra cuenca tras arco. Esto en una tercera etapa. En la etapa número 4, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una cuenca tras arco en activo, que va a continuar en expansión y bueno, va a seguir recibiendo sus sedimentos. Bueno, ¿qué más va a pasar? Resulta que va a continuar el ciclo, es decir, nuestro arco sigue siendo alimentado por los magmas de la subducción y va a llegar un momento en el que la corteza continental otra vez se va a calentar mucho y se va a adelgazar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues vamos a tener otra vez una cuenca de intraarco que va a recibir sedimentos de nuevo de los volcanes que la rodean y va a tener un proceso de expansión. Y una vez que se divida nuestro arco, que este se convierta en remanente y que este solo quede activo, vamos a pasar, se va a abandonar esta cuenca que ya teníamos en favor de la activación de esta. Entonces la cuenca tras arco 1 va a ser abandonada. Esta cuenca intraarco se va a convertir en una cuenca tras arco y nuestra cuenca tras arco recién nacida, la cuenca tras arco número 2, va a ser rellenada y esta va a pasar al abandono. ¿Sí? Y este de aquí se va a alimentar. ¿Sí? Ese es el proceso de formación de las cuencas tras arco. Una de las características de este tipo de cuencas es su corta esperanza de vida, ya que imagínense, por ejemplo, en las cuencas tras arco extensionales del Pacífico Occidental formadas durante el Cenozoico han pasado tan solo 20 millones de años entre el inicio de la formación de la cuenca y su abandono. Viven muy poquito. Por otro lado, las cuencas tras arco formadas en corteza oceánica van a tener en el arco volcánico a su principal fuente de sedimentos. Posteriormente, conforme el arco volcánico se va a ir erosionando hasta llegar al nivel del mar,
todo eso va a aportar grandes cantidades de detritos también hacia la cuenca. Pero los principales suplementos que va a recibir nuestra cuenca van a proceder de la corteza continental, si es que la cuenca está bordeada en uno o en ambos flancos por este tipo de corteza. Finalmente, las cuencas tras arco son típicamente insuficientes, conteniendo principalmente detritos de aguas profundas, pero de origen volcaniclástico y pelágico principalmente. Así que algunos ejemplos de cuencas tras arco activas actualmente son las siguientes. El mar de Japón. Aquí tenemos al archipiélago japonés como arco volcánico oceánico y los límites de placa convergentes entre las placas euroasiática, pacífica y filipina. También la cuenca Lau, con las islas Tonga como arco volcánico oceánico y la trinchera entre las placas del Pacífico e Indo-Australiana. Por otro lado tenemos a la cuenca Andamán, con las islas Andamán y Nicobar como arco volcánico oceánico y la trinchera entre las placas Indo-Australiana y Euroasiática. Mientras que en Europa se encuentra el mar Tirreno, con las islas de Sicilia y Lipari como arco volcánico oceánico y la trinchera entre las placas euroasiática y africana. Finalmente, tenemos a la cuenca de las Marianas, con las islas del mismo nombre, además de las islas Guam como arco volcánico oceánico. Aquí el límite de placas se da entre las placas del Pacífico y la placa filipina. Amigos, espero que haya quedado claro el concepto de cuenca tras arco. Cualquier duda, comentario o sugerencia, no duden en escribirlo en la sección de comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estas las van a poder encontrar los vínculos en la descripción del video. Y bueno, no olviden suscribirse y compartir, pues eso me ayudaría bastante para poder seguir mejorando y aprendiendo acerca de la edición y creación de videos. Y bueno, yo soy María y nos vemos hasta la próxima.